¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este canal estáis acostumbrados a que os traiga gente extraña, personajes de internet, gente curiosa, pero gente que al fin y al cabo nos hace reír, ¿no? Nos hace pasar aquí un buen rato, echar unas risas y de puta madre. Pero de la persona que vengo a hablar hoy, la verdad es que creo que no os va a causar mucha gracia. Al contrario, creo que, como a mí, os va a dar bastante rabia. Puedo decir sin miedo a equivocarme que estamos ante el gilipollas más gilipollas de los últimos años en internet. De verdad, es que gilipollas le viene, vamos, como picha al culo. He estado buscando un poco y parece ser que varios youtubers ya han hablado sobre este youtuber. Pero bueno, pero a mí me suda la polla, yo quiero dar mi opinión y al que no le guste, pues que se vaya a tomar por culo un rato, ¿no? Así de fácil. Resulta que hay un youtuber que se hace llamar Reset, que tiene un canal un poco variado, pero principalmente lo que hace son retos. La gente le escribe en plan, a ver si tienes huevos a, yo que sé, a comerte una mierda. Y el tío va y se la come. Hasta aquí ningún problema, si el chaval en su canal se quiere comer una mierda, pues allá él con la boca pestosa, ¿no? No es mi problema, no molesta a nadie, no le hace daño a nadie y por mí, de puta madre, que siga comiendo mierda. El problema viene cuando este chaval, para ganarse unas visitillas, para hacerse el macho, ¿no? El chuleta delante de sus suscriptores de mierda, decide hacer cosas que están mal. Pero mal no. Lo siguiente, en su canal podemos encontrar toda una saga de vídeos que se titula Retos asquerosos con un gato. Vídeos en los que se dedica básicamente a maltratar a sus gatos. Les tira huevos en la cabeza, les da con una raqueta eléctrica ahí a pegarle calambres a los gatos, que tú dices, pero ¿tú eres tonto o comes mierda, hijo mío? Pero bueno, parece que sobre este tema él ya pidió perdón, parece ser que ha rectificado, así que sobre esto lo vamos a dejar aquí. Me quiero centrar en lo que has hecho hace escasos días. Hace pocos días subió un vídeo de los suyos, ¿no? De estos haciendo retos que sus suscriptores le piden. Y bueno, y ha demostrado que es gilipollas, que es un desgraciado. Bueno, mira, vamos a verlo mejor porque si no es que... ¡Ah! Te reto a que compres galletas Oreo y le quites la cremita y luego le eches pasta dental y se le des a alguien de la calle. Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo y quiero hacer otro reto más dentro de este reto y es regalar dinero a gente que lo necesita. Lo que quiero decir es que voy a darle 20 pavos a una persona de la calle necesitada y también los Oreos con pasta dental. Vamos a ver cómo me sale esto. A este chaval que no debe tener muchas luces o ha tenido una infancia muy dura o le pegan en casa o de pequeño, yo qué sé, yo no entiendo qué coño le ha pasado para tener la idea de coger una Oreo, quitarles la crema de dentro, ¿no? Lo blanco, meterle pasta de dientes a tope y darle estas galletas a un vagabundo. Pero cuidado, que luego le da 20 euros, que luego le da 20 euros. Antes de ver cómo este payaso le da las galletas rellenas de pasta de dientes al vagabundo, vamos a leer qué es lo que puede pasar cuando una persona ingiere una gran cantidad de dentífrico. Ingerir una gran cantidad de dentífrico regular puede provocar dolor de estómago y es posible obstrucción intestinal. Convulsiones, diarrea, dificultad respiratoria, babeo, ataque cardíaco, sabor a jabón o a sal en la boca, frecuencia cardíaca lenta, shock, temblores, vómitos, debilidad... Y vamos, y una alta lista aquí de cosas que puede causar comer pasta de dientes. Una cosa es que un día lavándote los dientes tragues un poco, no pasa absolutamente nada, es como tragarte un chicle, coño. Pero si tú coges y te comes 8 putas galletas rellenas de pasta de dientes, pues puede ser que te dé una de estas cosas. O comerte 20 chicles, eso va a hacer que en el estómago se te haga una bola que vamos, que luego vas a cagar piedras. Pero bueno, si tú en tu canal decides hacer este reto porque eres gilipollas y te lo comes tú, pues estupendo, fantástico, I'm really yes in the niggy. Pero este chaval no se lo ha comido él, no, ha bajado a la calle y se lo ha dado a un vagabundo. Hola señor, ¿necesitas ayuda? ¿Cuánto le han dado lo máximo? Una persona, ¿cuánto le ha dado lo máximo? No lo sabes. Bueno, te doy esto. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Tiene un poco de hambre? Sí. También le doy esto. Muchas gracias. De nada, ¿eh? Adiós. Aquí podemos ver como claramente le ha dado las galletas rellenas de pasta de dientes a este pobre hombre. Pero lo mejor son los comentarios que va a hacer ahora. Atentos, por favor. La verdad es que se siente bien, ¿no? Cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no? La puta madre que me parió. La puta madre que me reparió 20 veces. ¿Cómo se puede ser tan miserable, por favor? ¿Cómo se puede ser tan sumamente miserable? O sea, le acabas de dar un paquete de galletas rellenas de pasta de diente a tope a un vagabundo y luego encima recochineo en plan, bueno, igual le vienen bien porque así se lava los dientes, porque igual hace tiempo que no se los lava desde que se volvió pobre. Es que... Así que yo le ayudo con la pasta dental. Mira que yo entiendo que a cierta edad uno puede hacer tonterías, ¿no? Porque la mayoría, cuando hemos sido unos chavales, hemos sido unos gilipollas, ¿vale? Lo entiendo y hasta ahí bien. Pero hacer esto, ¿pero qué puta clase de educación te han dado en tu casa, tío? ¿Qué clase de educación has recibido tú? Pero le he dado 20 euros, ¿vale? Le he dado 20 euros. He intentado intoxicar a un vagabundo, pero oye, que le he dado 20 euros, con lo cual aquí nadie me puede decir nada, ¿eh? Hombre, si te podemos decir. Hombre, si te podemos decir lo gilipollas que eres, hijo mío. Es curioso porque hace poco medio país y toda internet quería literalmente matar a un chaval llamado Gran Bomba por decirle caranchoa a un repartidor. Yo me pregunto, en este caso, ¿qué hay que hacer entonces? O sea, un chaval que se dedica a maltratar animales y hacer esta clase de putadas encima a gente que vive en la calle, ¿qué hay que hacerle a este chaval? En serio, ¿qué hay que hacerle? En el vídeo del caranchoa que yo subí a este canal dando mi opinión, yo soy el primero que dije que hay que saber perdonar, que todos en algún momento la vamos a cagar y hay que saber calmarse, no comportarse como animales y saber razonar. Pero en el caso de este chaval es diferente porque es que la caga una detrás de otra y parece ser que no tiene intenciones de parar. Tiene toda una saga en su canal maltratando animales y ahora va y hace esto y la semana que viene pues vete tú a saber qué es lo que va a hacer. Yo no digo de meterle una paliza a este chaval ni muchísimo menos, no creo que esa sea la solución porque para empezar es un mocoso, pero creo que en este caso a este chaval o hay que cerrarle ese puto canal o alguien que lo conozca de verdad tiene que ir a hablar con sus padres y que sus putos padres sepan lo que su hijo está haciendo. Y ojo, que este chaval no os creáis que tiene un canal pequeño, no, tiene 1 millón de suscriptores, un puto millón de suscriptores. Y yo os digo una cosa, para mí es tan culpable él como sus suscriptores subnormales, que son los que le incitan ahí y disfrutan viendo cómo él hace este tipo de cosas. Yo no digo que los canales de retos extremos estén mal, ni muchísimo menos. Hay muchos en YouTube y hay algunos que yo sigo, pero son canales que hacen retos, pero los hacen ellos. Es decir, no molestan a nadie. Yo sigo a un chaval que se llama el Ninchiboy que es un chaval que a veces hace putas locuras, pero las hace él con sus amigos en su puta casa. No molestan a nadie. ¿Te has comprado una raqueta que da descargas eléctricas si quieres hacer un reto? Perfecto, no le des al gato, te metes a ti en la puta cara. ¿Te han retado a que rellenes galletas de pasta de diente y te las comas? ¡Estupendo! Cómetelas tú y disfrutaremos viéndolo, pero no molestes a nadie que no está participando en tu puto juego. Después de este vídeo, la gente pues obviamente lo empezó a insultar como no es para menos, ¿no? Y el tío lo que hizo fue grabar un vídeo, otro vídeo yendo otra vez con la cámara a grabar al vagabundo y a preguntarle, oye, ¿te has comido las galletas tal y cual? Y el vagabundo no lo entiende. El vagabundo decía, sí, no entendía nada. Y luego él puso esto. En resumen, la gente exagera por bromas, ya sea retos con mis gatos que lo malinterpretan como maltrato animal o bromas en la calle a un vagabundo. Que seguro que si se lo haga una persona normal no dirán nada. Pero como es un vagabundo pues se quejan. Solo puse 2 con crema dental de todas las que había. Creo que hasta le ayudé a limpiarse los dientes, XD.
hasta el último momento sigue siendo gilipollas. Es que en el momento de pedir disculpas, en el momento de rectificar, sigue siendo gilipollas. No sé cómo lo haces, tío. Que seguro que si se lo hago a una persona normal no dirán nada, pero como es un vagabundo se quejan. Para empezar, un vagabundo es una persona normal y corriente que habrá tenido muchos problemas en su vida y lo último que necesita es que se acerque un gilipollas como tú a putearlo. Segundo, dices que la gente exagera por las bromas que haces a tus gatos y lo malinterpretan como maltrato animal. Perdona, aquí la gente no malinterpreta nada, es lo que es. Si tú coges un huevo y se lo tiras en la cabeza a un gato, lo estás maltratando. Si tú coges una raqueta eléctrica que suelta descargas y le das a un gato, perdona que te diga, pero eso no es jugar, lo estás maltratando y un sinfín de cosas más que haces en tu puto canal de mierda. Y no me quiero enrollar más, pero de verdad me podría tirar aquí media hora porque es que todos sus vídeos son putamente asquerosos. Por ejemplo, tiene otro en el que llama a un repartidor de pizza y cuando viene a casa le dice, yo no he pedido ninguna pizza, puteando al pobre trabajador que no tiene culpa de nada y tiene que devolver la pizza y comerse seguramente la bronca del jefe, porque al niñato le apetece gastar esa broma. Y ya está, yo lo único que os pido es que si volvéis a ver un vídeo de este chaval y veis que o maltrata animales, o putea a personas de manera rastrera, o hace algo que esté francamente mal, reportéis el vídeo, que para algo está YouTube, y que tome cartas en el asunto. Y a ti, Reset, solamente decirte que espero que cuando crezcas un poco, cuando empieces a madurar, te des cuenta de lo gilipollas que has sido. Que si algún día, pasados unos años, vuelves a ver tus vídeos, se te caiga la puta cara de vergüenza. Es lo único que espero de ti. Y también espero que de una forma u otra, porque sé que se van a enterar, tus padres se enteren de lo que estás haciendo en internet y si tienen 2 dedos de frente, vamos, te quiten internet pa' toda tu puta vida. Pues nada, oye, nos vemos en el próximo vídeo y solamente espero que el próximo haga reír y que no de rabia, pero es que a veces estas cosas son necesarias y en estos casos a mí pues me gusta dar mi opinión.